Muy buenos días, República Dominicana. En este lunes, el lunes 15 de julio, ya estamos a la mitad de la semana, a la mitad del mes, comenzando la semana laboral. O sea que ya estamos en el mes 7 y eso implica casi una cuenta regresiva. Eso sí, es un lunes con muchas informaciones que van mucho más allá de la vista pública que hoy va a tener el Código Penal, que nos mantuvo durante 2 semanas, nos ha mantenido, todavía no sabemos cómo va a parar todo este asunto. Pues hablando de esa aprobación que se hizo en el Senado, de que está en la Cámara de Diputados, en fin, y todo lo que, sobre todo todos los puntos y los elementos que se le agregaron, que son puntos de controversia y de mucha discusión. Mucho más allá de las condiciones del tiempo, que hoy tendremos lluvias, tendremos mucho calor, identificación de leptospirosis, también de dengue, que para esta época del año siempre tenemos y que ahora, pues se disparan, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Mucho más allá de el atentado a Trump y por supuesto lo dicho por el presidente de la República respecto al proyecto de reforma constitucional. Nos vamos a detener en esos 2 puntos. Lo que pasó en Estados Unidos, que es una información que a todo el mundo pues convoca e interesa, y por supuesto lo que pasaría aquí, aunque podamos caer en el marco de la especulación, por lo dicho por el presidente de la República, del que, claro está, se supone que se daría más detalles en el marco de la presentación de la semanal que hace cada lunes el presidente Luis Abinader con la prensa. Por eso, esta semana que comienza, pues definitivamente augura muchas discusiones y mucho más si se toma en consideración todo lo que plantea en las diferentes agendas, que no es solamente la reforma constitucional. Pero para quedarnos en ese punto, que siempre es un elemento de la especulación, de la suspicacia, por supuesto, de la falta de credibilidad, porque son muchas las veces que se ha llevado, y por supuesto, habiendo agotado el presidente Luis Abinader ahora, con el inicio de su segunda gestión, alguna posibilidad de repostulación, esto nos parece un déjà vu. Lo hemos escuchado tanto, porque son tantas las veces que la Constitución de la República ha sido llevada a una especie de paredón, siempre en aras de las repostulaciones de presidentes en ejercicio que han jurado que no se repostularían. De eso podemos recordar, por ejemplo, en el caso de Hipólito Mejía, 11 veces gritó a todo pulmón Hipólito Mejía que no se iba a repostular y por tanto la modificación no se iba a modificar en esa dirección, y hizo todo lo contrario. Los resultados lo sabemos, y de Danilo, que también es una referencia, ahí tuvo tanta imposibilidad que incluso fue militarizado el Congreso. O sea, lo que les quiero decir que esa desconfianza y esas especulaciones, a pesar de lo dicho por los presidentes en ejercicio de que no van a repostular, están fundamentadas en hechos que hemos visto a lo largo de todos estos años. Entonces, en la semanal, pues finalmente el presidente Luis Abinader podría dar a conocer todos los detalles principales respecto a una reforma constitucional que presentaría al país y que incluiría el propio Abinader lo ha informado y lo dijo durante el fin de semana, que es lo que desata el avispero para el inicio de la semana, esa cláusula transitoria que no le permitiría optar por la reelección. Y por supuesto, desde que el presidente soltó esa hasta la fecha, ha habido toda suerte de especulación. Sí, que dice la Constitución en ese sentido, si esa cláusula solamente podría ser para el presidente en ejercicio, se ha esgrimido el hecho del nunca jamás que se hizo y que afectó a Danilo Medina, si ahora podría hacerse para que incluyera y abarcara también a los demás candidatos presidenciales en el futuro, lo que algunos expertos dicen que sería inconstitucional. De hecho, cabría palandear y preguntar también si cuando se hizo el nunca jamás, que fue en una determinada coyuntura, también era inconstitucional. En fin, que esa modificación que ha generado
tanto recelo por las razones que les he expuesto, aun cuando la oposición no ha conocido cuáles son los detalles de lo que va a presentar el presidente Luis Abinader, pero también aquí tenemos una subcultura de oponerse a todo. Yo creo que aquí lo primero que habría que escuchar, pero más allá de ese tema reeleccionista que ha sido el centro de las últimas, por lo menos de las últimas 5 reformas constitucionales del país, que como les dije, ha sido para favorecer a mandatarios que están ahí en el ejercicio, a los que están de turno, la del 2024, bueno, se espera que pudiera traer herramientas para dar más libertad, y en eso ha hecho mucho énfasis el presidente Luis Abinader, al ejercicio del Ministerio Público, por razones que todos sabemos. ¿Qué tanta? Y eso plantea otras preguntas. ¿Cuáles serían esas libertades? ¿Cuál sería el alcance de esto, de manera que los fiscales pudieran maniobrar? Bueno, todo eso estaría por verse, porque eso sería de cara al futuro inmediato. Ya muchos han cuestionado la reforma constitucional, que sea la primera de muchas que pretende presentar el presidente Luis Abinader, pero yo espero que nosotros hoy podamos de una vez y por todas tener muy claro cuáles son los detalles, cuál es la propuesta esta que ustedes, como comprenderán, tendrán que ir a un proceso de discusión. Y aunque hay una mayoría absoluta PRMista en el Congreso, como ha dicho el propio presidente, todo esto será consensuado, no solamente con los partidos políticos. Ya veremos. Pero lo que sí ha ratificado y ha reiterado el Luis Abinader es de que no va a repostular, y que para el 28 serán otros los actores que estarían entonces ahí pugnando por la candidatura presidencial. Mientras tanto, señores, los del sábado, en un meeting cerca de las 6 de la tarde, donde se escucharon varios disparos, ahí el presidente Juan Donaldo Trump se puso la mano en la oreja, se agachó, mientras los agentes del servicio de seguridad se activaron. Se supo que el atacante disparó más de 8 veces, el que hirió a Trump, que mató a una persona que estaba en la audiencia, que hirió a otras 2 personas, que fue un francotirador del servicio secreto que le dio de baja de un disparo a la cabeza al atacante, justo en el momento en el que comenzó a tirar. Y por supuesto, de ahí para allá, esos son los hechos como se han presentado. De ahí para allá, evidentemente que todas las lecturas posibles se han hecho de entonces a la fecha. El tirador, que fue identificado como Timothy Crook, de 20 años, bastante joven y que es residente en un pueblito bastante cercano de ahí, usó una semiautomático AR-15 que ha sido utilizada, es muy común en esos tiroteos masivos en Estados Unidos, que cada vez son más frecuentes, que además tenía explosivos en su vehículo, en fin. Todos esos detalles que son puramente técnicos y parte de la acción que inmediatamente se disparó en ese momento. Vienen entonces todas esas conjeturas que te hablan y te dicen si el francotirador Thomas Matthews, así se llama, le pegó un tiro a Trump, que si el servicio secreto lo han criticado muchísimo. ¿Por qué? Porque, según dicen, permitió que el atacante tuviera acceso a una posición elevada en un lugar desde donde podía tener un marco visual bastante completo de donde daba Trump, y también porque, según se ha dicho, hubo testigos que al ver al atacante subieron al techo antes de empezar a disparar, le avisaron a la policía y no se activó, no se hizo nada durante muchos minutos. Lo otro que se ha dicho es que hay republicanos diciendo que tenían tiempo pidiendo que se ampliara la seguridad de Donald Trump, claro, como es presidente de la República y que se le había negado. Pero las distintas teorías cuentan de que además de esas hay muchísimas otras más que van a seguir saliendo. Están las que dicen que el presidente Joe Biden y los demócratas han incitado la violencia contra Trump, que han demonizado por unos comentarios recientes del presidente de la República, en el sentido de que había que poner a Trump en el blanco,
que suena amenazante, dicho por ejemplo en inglés, y otros que dijeron que todo fue un show planeado precisamente por el grupo de Donald Trump. Aquí hay un hecho cierto: Estados Unidos tiene un historial bastante largo, muy largo, de violencia política, también de magnicidio, no es la primera vez, intentos de magnicidio, pero ahí está el caso de John Kennedy, que todos recordamos, y 2 presidentes más que fueron asesinados. El último intento de magnicidio fue con el presidente Ronald Reagan, eso fue en 1981, pero los años recientes también han habido otros ataques de figuras de menor jerarquía. Por ejemplo, en el 2017, el líder de la bancada republicana de representantes fue herido en un tiroteo. Y así como esto, en 2022, un hombre atacó al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. A Trump no le pasó nada y fue, bueno, pues de milagro en todo caso, pero cuando tú ves este tipo de acontecimientos en un país como Estados Unidos, tú tienes que preguntarte, ¿cómo es posible que, aunque ha habido una polarización, que es lo que está pasando con los 2 principales partidos de Estados Unidos, la gente está muy clara en que uno y otro candidato no gozan de todas las simpatías? La gente está muy clara de que no se ven muy sólidos ni tanto el Partido Republicano ni el Partido Demócrata, pero sobre todo la gente está muy clara y se está viendo, y lo han dicho muchos analistas, por supuesto, de la política o de la geopolítica, y sobre todo refiriéndose a la gran potencia o a la otrora gran potencia que era Estados Unidos, que simplemente esto es una expresión de esa multipolaridad que ha debilitado al imperio, y que todo esto se puede ver precisamente como eso, como las debilidades del gran imperio que durante la Guerra Fría tenía todos los poderes y que ahora tienen en ese proceso de recomposición de la hegemonía mundial, porque ya no es solo quien concentra todos los poderes. Ahí está China, ahí está Rusia. Entonces, en ese proceso de recomposición se ven muchas debilidades en el otrora gran poder hegemónico a escala planetaria que es Estados Unidos. Mientras tanto, nosotros vamos a ver en cuáles son los resultados de todas las investigaciones que saldrán de ahí, aunque todavía a estas alturas, señores, nosotros no sabemos quién estuvo detrás del asesinato, por ejemplo, de John Kennedy. En fin, vamos a pedirles a ustedes que le den like a esta transmisión y que inviten a otras personas a que se suscriban, compártanla por favor, y agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Farmacia GBC 100% dominicana. A suscribirnos todos, a cuidarnos del calor. Si quiere hacerlo también a patreon.com/soyivonferrera, muy agradecidos estaremos, y por supuesto mañana nos reencontramos quizás con otras informaciones que les den respuesta a lo que hemos planteado en el día de hoy, tanto en el ámbito local, a lo que tiene que ver con la reforma constitucional y lo dicho por el presidente Luis Abinader, y a ver cuáles son los resultados que salen a relucir respecto al atentado y al casi magnicidio en Estados Unidos. Hasta mañana.